Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia de Dios que está en Morelos, en Oaxaca y aquí en la Ciudad de México. Les saludo. A los llamados a ser santos, a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo. Gracia y paz sea con ustedes, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por visitarnos una vez más por este medio, por este canal. Bienvenidos a la escuela dominical. Gracias por disponer su corazón en la búsqueda de Dios, por el deseo de encontrar en Dios una palabra que alimente nuestra alma, que aumente nuestra fe y fortalezca nuestra vida. Le voy a invitar para que juntos busquemos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 13 y leamos juntos los primeros 3 versículos. A la luz de la Escritura, la palabra de Dios dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de su presencia, oh Señor, inclino mi rostro, porque es mi voluntad, Señor, en mi condición de hijo, poner en sus manos mi vida. Sea usted, Señor, quien hable a través de mí a su pueblo, a su iglesia. Selle, Padre, mis labios carnales. No sea yo hablando, sino usted interpretando su palabra a su iglesia. Señor, hónrenos con su presencia. Visítenos en este día. Por favor, Padre, toque las fibras más íntimas de nuestros corazones. Por favor, Señor, que su palabra el día de hoy sea para nosotros el bálsamo que necesitamos para aumentar nuestra fe y para alimentar nuestra alma. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado, hónrenos con su presencia. Visítenos, Señor. Que toda sabiduría venga de lo alto y que mis hermanos en la fe abran sus corazones y reciban palabra suya, Señor, para bálsamo de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, se lo ruego. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Tenemos que acabar de una vez por todas con los seguidores de Jesús. Yo me encargo de ese falso profeta. Limpiaremos Jerusalén. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Pablo, elegido apóstol para proclamar el Evangelio de Jesucristo, por quien he recibido la gracia de ser apóstol. Aunque yo era un perseguidor de los cristianos, Dios me eligió instrumento suyo y se fió de mí. Yo, que era un fariseo cumplidor y ardiente perseguidor de la Iglesia, irreprochable en el cumplimiento de la ley. Pero lo que era para mí ganancia ahora lo considero pérdida, con tal de conocer a Cristo, mi Señor,
Por él he sacrificado todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Sufro hasta llevar cadenas, pero el Evangelio no está encadenado. Me he hecho esclavo de todos para ganar a todos. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Jesús es el Mesías. Mi vida ha cambiado completamente desde que el resucitado se me apareció viniendo hacia aquí. Me quedé ciego. Recuperé la visión y ahora sé lo que tengo que hacer. Hemos logrado lo más importante. Que el Evangelio llegue a Roma. Roma es el centro del mundo. A partir de ahora, la palabra de Dios es imparable. Iniciemos nuestra escuela dominical recordando que después de la conversión de Saulo, Bernabé lo trajo a Jerusalén, lo presentó ante los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, al Señor Jesucristo, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, los apóstoles allí reconocieron que Saulo había sido designado apóstol a los gentiles por Cristo mismo. Esta noticia, por supuesto, no agradó a los judíos, a los fariseos ni a los griegos, y procuraban matarle. Cuando se enteraron de esto, los hermanos de Jerusalén lo enviaron a Tarso por un tiempo. Recuerde usted que Tarso fue una ciudad de Cilicia, provincia romana, y residencia de los primeros años del apóstol Pablo. En Fenicia y Antioquía había cristianos esparcidos de Jerusalén por causa de la persecución, pero no compartían el Evangelio. Sin embargo, en Chipre y en Cirene había varones cristianos valientes que anunciaban el Evangelio del Señor Jesucristo a los griegos, y la mano poderosa de nuestro Dios estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtieron al Señor. Esta noticia llegó a los oídos de los hermanos en Jerusalén, e inmediatamente enviaron a Bernabé hasta Antioquía para constatar la noticia y al mismo tiempo para que Bernabé se uniera y apoyara en esta misión evangelística. Bernabé, estando allí, buscó a Pablo y lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó precisamente allí en Antioquía, y por primera vez se les llamó cristianos. En el capítulo número 13 que acabamos de leer del libro de los Hechos, el versículo número 4 dice lo siguiente: ellos, entonces, o sea, Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia, hermanos, es un puerto marítimo de Antioquía. Y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién es este Juan que el libro de los Hechos dice acompañaba a Bernabé y a Saulo en este primer viaje misionero? ¿Acaso es Juan el Bautista? Por supuesto que no. Recuerde usted que Juan el Bautista ya había sido decapitado por el rey Herodes. ¿Acaso es Juan el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo? Tampoco.
Él no era. Veamos a la luz de las Escrituras quién es este Juan que acompañaba a Bernabé y a Saulo. Un poco más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15, versículo 37, la palabra de Dios dice esto. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, las Escrituras nos dejan ver claramente que la persona que acompañaba a Saulo y a Bernabé era Juan Marcos. Juan Marcos es el autor del libro de Marcos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Este Juan Marcos es el autor de ese libro. Entonces él, Juan Marcos, estaba como ayudante de Bernabé y de Saulo. En cuanto a Bernabé, hermanos, en realidad su verdadero nombre era José. Y era un judío natural de Chipre, levita, y los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Ahí en Hechos 4:36. ¿Por qué le pusieron ese nombre a Bernabé, de Bernabé a José? Porque él era el que animaba o alentaba a otros. En las líneas escritas por la Biblia, vemos que el Espíritu Santo nombra en primer lugar a Bernabé y posteriormente a Saulo para la obra del Señor. Aquí en Hechos 13, versículo número 2. Como si esta cita dejara ver que Bernabé encabeza el trabajo de la obra. Sin embargo, escuche lo que dice el capítulo número 13 del libro de los Hechos en el versículo 6 en adelante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Escuche, en la isla de Chipre, Pablo se encuentra con dos personajes, uno de ellos muy importante, el procónsul Sergio Paulo. ¿Quién era el procónsul Sergio Paulo? Pues nada más y nada menos que el gobernador romano de Chipre. Y también se encontró, de acuerdo con las Escrituras, a Elimas, el mago. Aquí en el versículo número 9 dice la Escritura: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le conduciese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Escuche, en estos versículos que acabamos de leer, vemos que Bernabé siempre alentó a Pablo para que con toda autoridad cumpliera con su llamado o su ministerio. Él le cedió la autoridad a Pablo para quitar del camino este demonio, este espíritu que a través de Elimas era piedra de tropiezo para Pablo. Es decir, Bernabé nunca se vanaglorió ni adoptó una posición que no le correspondía. Él fue humilde y nunca guardó para sí el primer puesto que Dios le había escogido a Pablo como el apóstol de los gentiles. Escuche, estamos viendo que una figura de autoridad, que es el procónsul Sergio Paulo, tenía deseos de escuchar de la palabra de Dios.
Pero una piedra de tropiezo llamado Elimas era impedimento para Pablo para predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces a usted, o quizá a mí, nos ha pasado que en la intención de querer predicar la palabra de Dios, presentar al Cristo vivo que usted y yo conocemos, también se nos han presentado dificultades en el camino? Dificultades extremas en ocasiones, donde hay ciertas situaciones que nos impiden predicar el Evangelio. Sin lugar a dudas le ha sucedido en algún momento. Yo le podría dar mi experiencia, mi testimonio de cuántas veces ha sido así. Sin embargo, en el nombre del Señor hemos podido cumplir con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no nada más compartir el Evangelio, sino también llevarlo a las aguas del bautismo. Como dice la Escritura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos lo que dice ahora el libro de los Hechos en el capítulo número 13 y vamos a leer del versículo 13 al 15. La palabra de Dios dice así: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra, exhortación para el pueblo, hablad. Es importante aclarar que el apóstol Pablo conocía dos ciudades llamadas Antioquía. Esta, que hoy en día se encuentra en la región del Mediterráneo de Turquía, y es Antioquía de Siria. Y esta otra, situada al sureste del Asia Menor, donde se asentaron algunas tribus procedentes de Germania y que se hicieron llamar galos a principios del siglo III a.C., por lo que sus habitantes se llamaron gálatas. En otras palabras, Antioquía de Pisidia está ubicada en la provincia de Galacia. En esta ciudad, el primer edificio que visitaron fue la sinagoga de los judíos. Allí, en esa sinagoga, Pablo constantemente predicaba y como resultado muchos se convirtieron, tanto judíos como gentiles. En el capítulo número 13, pero del versículo número 42 en adelante, la palabra de Dios dice lo siguiente: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, es decir, gentiles ya convertidos, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué sucedió entonces? Que muchas personas creyeron en el Señor Jesucristo, se convirtieron por el Evangelio de Pablo y otros no. Pero también los judíos religiosos de aquella época revocaban lo que Pablo decía, alborotaban a la gente para que no recibieran la palabra de Dios. Pero también dice la Escritura: pero los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y se glorificaban al Señor, y creyeron todos los que estaban ordenando para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Iconio, hermanos, fue la capital de Liconia. Se hallaba en un paraje fértil de la meseta licona,
Bernabé y Pablo visitaron Iconio durante su primer viaje misionero, que también formaba parte de la región más amplia llamada Galacia, y quedaba a unos 32 kilómetros al norte de Listra. En el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo número 14, escuche lo que dice la palabra de Dios en los primeros versículos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, otra vez en las sinagogas, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. O sea, el apóstol Pablo y Bernabé estaban llenos del Espíritu Santo, que a donde quiera que ellos se plantaban, en las sinagogas, en las calles, en las plazas donde estuvieran, siempre el Espíritu Santo derramaba su poder y su autoridad, y muchos se convertían, tanto judíos como griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué algunas personas rechazan a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Por qué estos judíos, compatriotas de Pablo, rechazaban el Evangelio, no querían escuchar la palabra? ¿Por qué la gente rechaza a Cristo hoy en día como su Señor y su Salvador? Escuche, una de las razones por la cual la gente rechaza a Cristo como su Señor y su Salvador es por el miedo al rechazo social. Es más, al rechazo de su propia familia o a la persecución de los santos. Esto desanima a algunas personas a declarar a Cristo como su Señor y su Salvador. Los incrédulos, en Juan capítulo 12, del versículo 42 en adelante, no confesaban a Cristo. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados por sus estatus entre sus semejantes que por hacer la voluntad de Dios. Estos eran los fariseos, usted lo sabe, los religiosos, cuyo amor era la posición y a la estima de los demás. Eso los cegaba, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Para algunas personas, el mundo les ofrece algo más que un Salvador y un Redentor. Las cosas que el mundo les ofrece son más atractivas e importantes que las cosas eternas. Leemos así en la historia del joven rico, ahí en Mateo capítulo 19. Este hombre, este joven rico, no estaba dispuesto a perder sus posesiones terrenales, pero quería ganar una relación eterna con nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente se está resistiendo al acercamiento del Espíritu Santo para ser convertidos a la fe en Cristo. Esteban, por ejemplo, el primer mártir de la iglesia primitiva, les dijo a aquellos que estaban a punto de asesinarlo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Y hoy en día sucede exactamente lo mismo. Mucha gente se resiste. Otras personas piensan que no necesitan a un Salvador llamado Jesús, pues para eso tienen a sus ídolos hechos de madera, de plata o de bronce, hechos de manos de hombres, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no oyen,
que tienen ojos y que no ven. Esta gente, hermanos, no se da cuenta o no quieren aceptar que al igual que toda la gente, somos pecadores. Y no pueden venir a Dios a través de sus propios méritos o a través de sus ídolos. No pueden, hermano. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí en Juan 14:6. Escuche, aquellos que rechazan a Cristo como su único y suficiente Salvador, nunca entrarán en el reino de Dios. Veamos qué dice ahora el libro de los Hechos en el capítulo 14. Y dice la Escritura en el versículo número 8 que cierto hombre de Listra estaba sentado e imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él salió y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica, dioses bajo la semejanza de hombres, descendió a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Entonces, dice la Escritura, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Déjeme decirle esto, hermano. La idolatría es pecado delante de Dios. La persona que practica tales cosas viola el primer mandamiento de la ley de Dios. Ahí en Éxodo capítulo 20 del 13 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna cosa semejante que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Léalo, hermano. Escrito está. Así lo dice el Señor. Cualesquiera que sean las razones por las que la gente rechaza a Jesucristo, su rechazo tiene consecuencias eternas y desastrosas, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y aquellos que lo rechazan por cualquiera que sea la razón, se enfrentarán a una eternidad en las tinieblas de afuera, del infierno, donde habrá lloro y crujir de dientes, de acuerdo con Mateo capítulo 25. Por último, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 24, dice la palabra de Dios así. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido.
Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Como puede usted notar, en el viaje de regreso a casa, Pablo y Bernabé no visitaron nuevamente la isla de Chipre, sino que volvieron directamente a la ciudad de Antioquía. Este primer viaje misionero duró aproximadamente 2 años. Como Pablo al comenzar el primer viaje tenía unos 46 años, ahora tendría aproximadamente unos 48 años. Al llegar a Antioquía, reunieron Bernabé y Pablo a la iglesia para contarles todo lo que había hecho Dios con ellos. Y como Dios había abierto una puerta para que los gentiles también pudieran creer. Ahora, hermano, yo le invito para que el espíritu misionero del apóstol Pablo sea tomado como ejemplo en nuestras vidas. El mundo está verdaderamente necesitado de conocer a Cristo. A pesar de las pruebas y los tropiezos que se nos presentan en el camino, le invito para que no se canse de predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios sea su fortaleza, que el Espíritu Santo sea su guía y el Señor Jesucristo le acompañe donde quiera que predique. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, Padre santo, gracias le damos, Señor, por la enseñanza. Gracias le damos, Padre, por recordarnos cuál es nuestro llamado. Hemos sido llamados, Señor, para servirle, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es el ejemplo que usted nos ha dado, oh Señor, y es en ese ejemplo en el cual queremos permanecer. Permita pues que su santo y bendito Espíritu tome nuestras vidas, sea nuestra guía para poder predicar el Evangelio a toda criatura. Padre, sabemos que vivimos en tiempos difíciles y aun cuando las personas están pasando necesidad, sus oídos están sordos o no quieren escuchar el Evangelio. No nos extraña, Padre, que las cosas hoy sean así, porque hemos visto, Señor, a raíz de las Escrituras, que en los tiempos del apóstol Pablo las cosas no eran distintas. Había rebeldía en el corazón de los hombres, había celo por ocupar las plazas y por sentir la vanagloria de los seres humanos. Padre, líbrenos de sentir vanagloria en nosotros al hacer el trabajo de predicar el Evangelio. Permite, Señor, que nuestro corazón sea humilde y que todo sea para honra y gloria tuya. Que no nos vanagloriemos, sino que siempre te demos la honra a ti, porque digno eres, Señor, de recibir toda honra, toda gloria y todo honor. Ayúdenos, Padre, a cumplir con nuestra misión, con la gran comisión que usted nos ha dado, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, Señor, se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, amigo que me escuchas, gracias por escuchar este mensaje. Agradezco a Dios por tu vida, le pido a Dios que te guarde siempre y te bendiga, y nos vemos todas las mañanas a través de la oración. Estamos orando por las necesidades del pueblo de Dios. Te invito para que todos los días nos acompañes en esta labor. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.